Hola a todos, ¿cómo están? Soy Felipe Bueno y en este video quería compartirles mi experiencia utilizando los Calmer, mi- específicamente haciendo un video para el público de habla hispana, para poder compartir todos los beneficios de este dispositivo a un público muchísimo más amplio. Eh, y también pues comentarles desde adentro lo que ha sido para mí como como parte del espectro autista, recibir este dispositivo y cómo ha afectado esto a mi vida. En resumen, para que sepan un poco lo que hago, soy artista, tengo 30 años, estas son algunas de mis obras y bueno, también trabajo en temas de escultura y en escenarios donde hay bastante ruido. Y Eh, recibí mi diagnóstico hace aproximadamente ya 3 años. Sin embargo, durante toda mi vida he sentido pues las dificultades de estar dentro del espectro. Eh, pero también más o menos hace 3 años empecé a experimentar la hipersensibilidad auditiva en un grado que ya era demasiado difícil de manejar en la vida diaria. Me explico y supongo que algunas personas con hipersensibilidad dentro del espectro no han experimentado y son cosas tan básicas como la incomodidad, el dolor, la angustia de escuchar sonidos fuertes dentro de la casa, no sé, cuando alguien está limpiando los platos o suena la aspiradora o hay una ambulancia o tan difícil para mí en esa época como entrar a un salón de clases donde había gente hablando y la voz de las personas me causaba muchísima ansiedad porque lo sentía dentro de mi cabeza y me dolía. Eh, para las personas que no tengan este tipo de problemas, lo más cercano que he logrado ver es la experiencia de alguien que, por ejemplo, tiene una migraña muy fuerte o un dolor de cabeza o tiene una resaca muy fuerte y en ese estado, pues, va a una fiesta o a un lugar donde hay muchas personas. Entonces, esa sensación de incomodidad porque los sonidos resultan muy fuertes, pues era mi diario vivir. Y cosas tan básicas como ir al supermercado o ir a estudiar o salir con mis amigos, pues resultaban una experiencia supremamente traumática que a medida que iban pasando los días, pues se iba acumulando. Esto es importante y se los comparto porque a partir de esa experiencia y del trabajo que hice con el diagnóstico, es que empecé a buscar cuáles eran las causas y también cuáles eran las posibles soluciones que existían para tratar en mi vida pues este tipo de problemas. Mm, De ahí pues entendí que había una relación muy estrecha entre la ansiedad y eh, la hipersensibilidad, porque al estar expuesto sensorialmente a estímulos muy fuertes, nuestro cerebro se sobrecarga y eso desemboca normalmente en estados de ansiedad que no podemos controlar y cosas tan simples como las experiencias que les he contado, eh, pues se convierten con el pasar de los días en un estado de ansiedad permanente. Y hace más o menos 3 años, cuando descubrí cómo funcionaba este bucle de ansiedad, hipersensibilidad, pues intenté entonces apaciguarlo de alguna forma porque ya mi vida era bastante difícil de sobrellevar. Entonces en esa época utilizaba calmantes o cosas para tranquilizarme. Incluso, como en este caso que los llevo acá, estos son los protectores de oídos que utilizo cuando realizo escultura en piedra. Utilizo pues herramienta que genera un montón de ruido, pero imagínense que tenía que utilizar esto para salir a la calle incluso porque me generaba demasiada ansiedad ese tipo de sonidos que para
el común de las personas no son tan insoportables. Eh, pero me di cuenta que no era suficiente y eso pues me produjo un montón de problemas. Pero al menos entendí en esa época que el limitar o el darme la oportunidad de tener espacios de desintoxicación sensorial, que era, por ejemplo, buscar espacios silenciosos, buscar espacios donde no hubiera personas o donde no tuviera contacto con este exceso de estímulos sensoriales, pues me ayudaba un montón y eso me permitía relajarme y al relajarme pues mi ansiedad disminuía y al reducirse la ansiedad, pues mi sensibilidad también disminuía, que era prácticamente como pasar de un círculo vicioso a un círculo beneficioso, más o menos. Eh, pero eso significaba, por ejemplo, tener que andar con esto para todas partes y la verdad era incluso hasta peligroso porque utilizaba mi bicicleta y era muy riesgoso utilizar esto que neutraliza la mayoría de los sonidos cuando uno está en la calle. Entonces, eh, más o menos hace unas semanas, cuando recibí la notificación por redes de que existía este dispositivo Calmer, pues inmediatamente quise probarlo porque ya sabía que el problema dentro del espectro autista, que es la hipersensibilidad, que afecta pues nuestros estados emocionales y nuestra calidad de vida, pues tenía que pasar de una solución, ya no aislarme, ya no simplemente eh, cortar todos los sonidos, sino buscar algo que pudiera regular este contacto con el mundo y de esa forma pues poder relacionarme tranquilamente o de una forma mucho más sana. Cuando lo recibí tenía bastantes expectativas y afortunadamente las expectativas se cumplieron porque decidí utilizarlos en cada uno de los escenarios donde normalmente había tenido problemas con la hipersensibilidad auditiva. Entonces, desde lo más básico como a ver, como probarlos en un supermercado, y recuerdo la primera vez que lo hice, que no sé, después de años y años de sentir que es una tortura ir a hacer las compras, ah, fuera algo tan normal como estar en casa, por ejemplo, o ponérmelos para salir a la calle y que incluso el ruido de los coches pues no me afecte, o más recientemente el hecho de estar en el taller y utilizarlos y escuchar la herramienta que se utiliza para hacer la escultura, que imaginen, son sierras con discos que producen un montón de sonido. Bueno, ese tipo de cosas tampoco ya me estaban afectando, pues me di cuenta que este dispositivo, que comparado con esto, si se dan cuenta, es supremamente pequeño y relativamente fácil de utilizar, pues que tiene unas consecuencias directas sobre la vida diaria. Me refiero a que usándolos, la hipersensibilidad auditiva por lo menos se reduce a tal punto que mi contacto con el mundo está mucho más regulado, lo puedo asimilar fácilmente y puedo estar en esos entornos donde antes no podía estar tranquilamente. Como ya les he mencionado, lugares donde hay gente, lugares donde hay voces, lugares donde hay ruidos que uno no controla y que son molestos y dolorosos, pero también, y eso ha sido de las cosas que más me ha gustado, es el hecho de cuando ya no estamos sobreestimulados y ya no se desencadena esa reacción automática de la ansiedad y la sensación de pánico por sentir que esta reacción automática biológica de ruido igual peligro, igual miedo, igual ansiedad se corta de alguna forma y por lo menos yo puedo interactuar de otra forma con las personas que me rodean. Solo por el hecho de que ya no estoy recibiendo esos inputs
de riesgo desde el exterior, aunque uno es consciente que no hay ningún peligro, es decir, uno puede ver un coche y no pasa nada, pero al escuchar el ruido tan intenso, el cuerpo responde automáticamente. Y sé que quienes han vivido esta experiencia pueden entenderlo. Ahora, cuando uso los Calmer, ese circuito de reacciones se corta y por eso he podido vivir, eh, como les digo, eh, experiencias muchísimo más agradables en lugares que antes me parecían insoportables. Eh, Supongo que para personas que tengan problemas de hipersensibilidad como yo, pues esto puede ser un gran alivio, de verdad, el hecho de poder compartir con otras personas, lo que no corrige ni facilita todos los problemas que tenemos como, como autistas, eh, pero es una carga muy grande que nos quitamos de encima a la hora de interactuar con los demás y solo por eso, de verdad, recomiendo que lo intenten, que lo prueben. No es la panacea, sí, no va a solucionar todos los problemas del espectro, pero al menos la hipersensibilidad auditiva es algo que alivia un montón y esas cosas, esos pequeños detalles pueden cambiar drásticamente nuestra calidad de vida diaria. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de explicarles cómo funciona técnicamente el dispositivo, es que quería compartirles mi vivencia y cómo esto ha mejorado eh, notablemente pues mi vida. eh, Y quería agradecer también pues al equipo de Flair por permitirme comentar esto para las personas en español y, y nada, les agradezco su atención y nos veremos en otra oportunidad. Gracias y adiós.